Hola, gracias por estar nuevamente a través de este medio en contacto. Y tú y yo comenzamos ya a acercarnos a los evangelios apócrifos, a estos textos interesantes que se escribieron a partir del siglo segundo en adelante, y muchos de ellos están inspirados en la Sagrada Escritura, en tradiciones, pero también llenos de fantasía. Y comenzamos ya en el video anterior referente a algunos textos en particular a hablar del protoevangelio de Santiago. Ya dijimos que fue escrito hacia el siglo segundo y el interés que tiene este apócrifo es especialmente defender la virginidad de María antes, en y después del parto. Hemos leído ya hasta el capítulo noveno y vamos ahora al capítulo décimo. Los capítulos anteriores se refirieron al nacimiento milagroso de la Virgen María, a su presentación en el templo desde los 3 años, al momento en que, al cumplir los 12, los sacerdotes buscan a quien poderla entregar para que custodie su virginidad y eligen a un anciano entre 12 porque florece su vara y ese anciano, un hombre ya viudo con hijos, de acuerdo a esta historia, la lleva a su casa y la deja ahí. Pero él se va a retirar a hacer algunos trabajos de construcción. ¿Y qué es lo que va a pasar con María? Bueno, continuamos con el capítulo 10 que comienza así. Por entonces los sacerdotes se reunieron y acordaron hacer un velo para el templo del Señor. Y el sacerdote dijo, llamadme algunas doncellas sin mancha de la tribu de David. Se marcharon los ministros y después de haber buscado encontraron 7 vírgenes. Entonces al sacerdote le vino a la memoria el recuerdo de María, aquella jovencita que, siendo de estirpe davídica, se conservaba inmaculada a los ojos de Dios, y los emisarios se fueron y la trajeron. Después que introdujeron a todas en el templo, dijo el sacerdote, echadme suerte a ver quién es la que ha de bordar el oro, el amianto, el lino, la seda, el jacinto, la escarlata y la verdadera púrpura. Y la escarlata y la púrpura auténtica le tocaron a María, quien, encogiéndolas, se marchó a su casa. En aquel tiempo se quedó mudo Zacarías, siendo sustituido por Samuel hasta tanto que pudo hablar. María tomó en sus manos la escarlata y se puso a hilarla. Esta es la razón por la que en algunas pinturas aparece la Virgen María hilando perfectamente el color púrpura. Capítulo 11. Cierto día cogió María un cántaro y se fue a llenarlo de agua. Mas he aquí que se dejó oír una voz que decía, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ella se puso a mirar en torno a derecha e izquierda para ver de dónde podía provenir esta voz, y toda temblorosa se marchó a su casa, dejó el ánfora, cogió la púrpura, se sentó en su escaño y se puso a hilarla. Fíjense que, a propósito de esto, allá en Nazaret, además de la basílica que conserva la casa donde vivió la Virgen, hay otra basílica que pertenece a la Iglesia Ortodoxa, en donde se encuentra en la parte del fondo, en la parte baja, un pozo precisamente, un pozo muy antiguo, y la tradición entre el grupo ortodoxo dice que precisamente en ese pozo la Virgen María recibió la primera parte de la Anunciación, que de acuerdo a los evangelios apócrifos estamos viendo que se dio en 2 partes. Primero el saludo del ángel en ese lugar y después la explicación de qué es lo que quería Dios para ella. Continúa el capítulo 11. Mas de pronto un ángel del Señor se presentó ante ella diciendo, no temas, María, pues has hallado gracia ante el Señor omnipotente y vas a concebir por su palabra. Pero ella, al oírlo, quedó perpleja y dijo entre sí, ¿deberé yo concebir por virtud del Dios vivo y habré de dar a luz luego como las demás mujeres? A lo que respondió el ángel, no será así, María,
sino que la virtud del Señor te cubrirá con su sombra, por lo cual, además, el fruto santo que ha de nacer de ti será llamado Hijo del Altísimo. Tú le pondrás por nombre Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus propias iniquidades. Entonces dijo María, he aquí la esclava del Señor en su presencia, hágase en mí según tu palabra. Esto pues está inspirado ciertamente en el Evangelio de San Lucas en la Anunciación. Vamos ahora al capítulo 12. Y concluida su labor con la púrpura y la escarlata, se la llevó al sacerdote. Este la bendijo y exclamó, María, el Señor ha ensalzado tu nombre y serás bendecida en todas las generaciones de la tierra. Llena de gozo, María se fue a casa de Isabel, su parienta. Llamó a la puerta y al oírla Isabel dejó la escarlata, corrió hacia la puerta, abrió y al ver a María la bendijo diciendo, ¿de dónde a mí el que la madre de mi Señor venga a mi casa? Pues fíjate que el fruto que llevo en mi seno se ha puesto a saltar dentro de mí como para bendecirte. Pero María se había olvidado de los misterios que le había comunicado el arcángel Gabriel y elevó sus ojos al cielo y dijo, ¿quién soy yo, Señor, que todas las generaciones me bendicen? Y pasó 3 meses en casa de Isabel, y de día en día su embarazo iba aumentando. Y llena de temor, se marchó a su casa y se escondía de los hijos de Israel. Cuando sucedieron estas cosas, tenía ella 16 años. Como vemos, sigue inspirándose este texto en el texto de San Lucas, pero con variantes. Capítulo 13. Al llegar el 6.º mes de su embarazo, volvió José de sus edificaciones y al entrar en casa se dio cuenta de que estaba encinta. Entonces hirió su rostro, se echó en tierra sobre un saco y lloró amargamente diciendo, ¿con qué cara me voy a presentar yo ahora ante mi Señor? ¿Y qué oración haré yo por esta doncella? Porque la recibí virgen del templo del Señor y no he sabido guardarla. ¿Quién es el que me ha puesto insidias y ha cometido tal deshonestidad en mi casa, violando a una virgen? ¿Es que se ha repetido en mí la historia de Adán? Así como en el momento preciso en el que él estaba glorificando a Dios, vino la serpiente y al encontrar sola a Eva, la engañó. Asimismo me ha sucedido a mí. Y levantándose José del saco, llamó a María y le dijo, Predilecta como eres de Dios, ¿cómo has hecho esto? ¿Te has olvidado del Señor tu Dios? ¿Cómo has envilecido tu alma, tú que te criaste en el santo de los santos y recibiste alimento de manos de un ángel? Y ella lloró amargamente diciendo, Pura soy y no conozco varón. ¿De dónde pues proviene, replicó José, lo que ha nacido en tu seno? María repuso, por vida del Señor mi Dios, que no sé de dónde ha venido esto. Capítulo 14. Entonces José se llenó de temor, se retiró de la presencia de María y se puso a pensar qué es lo que había de hacer con ella. Se decía a sí mismo, si oculto su falta, contravengo a la ley del Señor. Si la denuncio al pueblo de Israel, temo que lo que ha ocurrido con ella sea debido a una intervención angélica y venga yo a entregar a la muerte sangre inocente. ¿Cómo procederé, pues? La despediré ocultamente y en esto le sorprendió la noche. Aquí José hace referencia a la pena de castigo de muerte a pedradas para aquella mujer que había sido infiel a su marido. Mas he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños, diciéndole, no temas por esta doncella, pues lo que lleva en sus entrañas es fruto del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Jesús, pues él ha de salvar a su pueblo de sus propios pecados. Y una vez despierto, José se levantó y glorificó a Dios de Israel, al Dios de Israel, por haberle concedido tal gracia y siguió guardando a María. Capítulo 15. Mas por entonces vino a casa de José Anás el escriba y le dijo,
¿a qué se debe el que no hayas comparecido en nuestra reunión? Respondióle José, venía cansado del camino y el primer día lo he dedicado a reposar. Pero al volverse, se dio cuenta Anás del embarazo de María. Entonces se marchó corriendo al sacerdote y le dijo, ese José de quien tú respondes ha cometido un grave delito. ¿Y qué quieres decir con eso? Dijo el sacerdote. A lo cual respondió Anás, pues que ha violado a aquella doncella que recibió del templo de Dios con fraude de su matrimonio y sin manifestarlo al pueblo de Israel. Respondió el sacerdote y dijo, ¿y estás seguro de que ha sido José el que ha hecho esto? A lo cual replicó Anás, envía unos cuantos comisionados y te percatarás de que efectivamente la doncella está encinta. Salieron los emisarios y la encontraron tal cual les había dicho Anás, por lo cual se la trajeron juntamente con José ante el tribunal. Y empezó el sacerdote diciendo, María, ¿cómo es que has hecho esto? ¿Qué es lo que te ha movido a envilecer tu alma y a olvidarte del Señor tu Dios? Tú que te has criado en el santo de los santos, que recibías el alimento de manos de un ángel, que escuchabas los himnos y que danzabas en la presencia de Dios, ¿cómo es que has hecho esto? Y ella se echó a llorar amargamente diciendo, por vida del Señor mi Dios, que estoy limpia en su presencia y que aún no he conocido varón. Entonces se dirigió el sacerdote a José, diciéndole, ¿por qué has hecho esto? Y replicó José, por vida del Señor mi Dios, que me encuentro puro en relación con ella. Y añadió el sacerdote, no jures en falso, di la verdad. Tú has usado fraudulentamente el matrimonio con esta y no lo has dado a conocer al pueblo de Israel, resistiéndote a doblegar tu cerviz bajo la mano poderosa de Dios, con lo cual hubiera sido bendecida tu descendencia. José quedó silencioso. Capítulo 16. Devuelve, pues, continuó el sacerdote, la virgen que has recibido del templo del Señor. Entonces a José se le arrasaron los ojos en lágrimas, pero añadió el sacerdote, os haré beber el agua de la prueba del Señor, y ella pondrá de manifiesto vuestros pecados ante vuestros propios ojos. Y tomándola, se la hizo beber a José, enviándolo después a la montaña. Pero él volvió sano y salvo. Hizo después lo propio con María, enviándola también a la montaña. Mas ella volvió sana y salva. Y todo el pueblo se llenó de admiración al ver que no aparecía pecado en ellos. Y repuso el sacerdote, puesto que el Señor no ha declarado vuestro pecado, tampoco yo voy a condenaros. Entonces les despidió, y tomando a María, José marchó a su casa, lleno de gozo y alabando al Dios de Israel. Aquí me detengo un momento para hablar de esto de las aguas que en la Biblia, en el libro de los Números, se les llama las aguas amargas. Yo no sé si esto era como para darle la oportunidad a quien se había portado mal, librarse de la muerte y en todo caso huir del pueblo y nunca volver más, pero haciendo que en el pueblo no estuviera viviendo gente que era mal ejemplo o que había actuado en forma contraria a lo que Dios pide. El libro de los Números dice que si una mujer estaba encinta y no había sido el esposo el que la había embarazado, entonces se tenía que hacer una prueba para ver si ella era la culpable, entonces ella tendría que morir en la montaña. Pero si el hombre mentía y había él violado a una mujer que se había consagrado a Dios, entonces él tenía que tomar las hierbas amargas, estas aguas amargas, ir a la montaña y allá moría. ¿Qué serían estas hierbas amargas? Pues no sabemos, no lo dice la Sagrada Escritura. Lo que sí sabemos es que se hacía que las personas sospechosas, primero una y luego la otra, tomaran estas aguas amargas y fueran a la montaña.
Si no regresaba, significaba que Dios había castigado a aquella persona por su maldad, por su impureza, y entonces la otra persona, la que quedaba en la población, se consideraba totalmente libre de toda culpa. Quizás, como te digo, esto permitía que si una mujer había cometido pues un pecado, tomaba estas hierbas, se iba a la montaña y ya no regresaba nunca al pueblo. De esta manera evitaba que la mataran a pedradas y pues hacía su vida en otra parte. O moría allí en el desierto pues librándose de la muerte a pedradas. O bien si el hombre había hecho lo mismo, también era como una oportunidad de escapatoria. Pero lo interesante aquí es que regresa tanto José como María después de haber consumido estas hierbas amargas y aquí este texto apócrifo trata de mostrar, como lo hemos dicho desde el principio, no solamente la virginidad de María, sino también la honestidad de San José. Ambos están libres de toda culpa. Vamos al capítulo 17. Y vino una orden del emperador Augusto para que se hiciera el censo de todos los habitantes de Belén de Judea. Y se dijo, desde luego que a mis hijos sí que les empadronaré. Pero ¿qué voy a hacer de esta doncella? ¿Cómo voy a incluirla en el censo como mi esposa? Me da vergüenza. Era muy joven María. Por eso Cristo le dice José, como hija mía, pero si ya saben todos los hijos de Israel que no lo es así. Este es el día del Señor, que Él haga su beneplácito. En esta parte se vuelve a repetir que José ya tenía hijos. Y aparejando su asna, hizo acomodarse a María sobre ella, y mientras un hijo suyo iba delante llevando la bestia del ronzal, José les acompañaba. Es la primera vez que en un texto se nos dice que María sube sobre un burro, así como se le representa en las imágenes de los peregrinos. El Evangelio de la Biblia no lo menciona, pero esta narración que tanto influye en el arte, sí, y por lo tanto ahí aparece el burrito. Cuando estuvieron a 3 millas de distancia de Belén, José volvió su rostro hacia María y la encontró triste y se dijo a sí mismo, es que el embarazo debe causarle molestias. Pero al volverse otra vez, la encontró sonriente y le dijo, María, ¿qué es lo que te sucede? Que unas veces sonriente tu rostro y otras triste. Y ella repuso, es que se presentan dos pueblos ante mis ojos, uno que llora y se aflige, y otro que se alegra y regocija. Y al llegar a la mitad del camino, dijo María a José, bájame, porque el fruto de mis entrañas pugna por venir a luz. Y le ayudó a apearse del asna, diciéndole, ¿dónde podría yo llevarte para resguardar tu pudor? Porque estamos al descampado. Capítulo 18. Y encontrando una cueva, la introdujo dentro, y habiendo dejado con ella a sus hijos, se fue a buscar una partera hebrea en la región de Belén. Y yo, José, me eché a andar, pero no podía avanzar, y al elevar mis ojos al espacio, me pareció ver como si el aire estuviera estremecido de asombro. Fíjense qué curioso. Aquí como que está hablando primero el que escribe el Evangelio y luego hace como que está hablando José. Bueno, continúa el texto. Y cuando fijé mi vista en el firmamento, lo encontré estático y los pájaros del cielo inmovibles. Y al dirigir mi mirada hacia la tierra, vi un recipiente en el suelo y unos trabajadores echados en actitud de comer con sus manos en la vasija. Pero los que simulaban masticar en realidad no masticaban, y los que parecían estar en actitud de tomar la comida tampoco la sacaban del plato, y finalmente los que parecían introducir los manjares en la boca no lo hacían, sino que todos tenían sus rostros mirando hacia arriba. También había unas ovejas que iban siendo arreadas, pero no daban un paso, sino que estaban paradas, y el pastor levantó su diestra para bastonearlas con el cayado, pero quedó su mano tendida en el aire. Y al dirigir mi vista hacia la corriente del río, vi como unos cabritillos ponían en ella sus hocicos, pero no bebían. En una palabra,
Todas las cosas eran en un momento apartadas de su curso normal. Lo que está describiendo es como si de repente todo el mundo se parara porque algo especial estaba sucediendo. Y entonces, capítulo 19, una mujer que bajaba de la montaña me dijo, ¿dónde vas tú? A lo que respondí, ando buscando una partera hebrea. Ella replicó, pero tú eres de Israel. Y respondí, sí. ¿Y quién es? Añadió, la que está dando a luz en la cueva. Es mi esposa, dije yo. A lo que ella repuso, entonces, ¿no es tu mujer? Yo le contesté, es María, la que se crió en el templo del Señor, que aunque me cayó en suerte a mí por mujer, no lo es, sino que ha concebido por virtud del Espíritu Santo. Y le interrogó la partera, ¿es esto verdad? José respondió, ven y verás. Entonces la partera se puso en camino con él. Al llegar al lugar de la gruta se pararon y aquí que ésta estaba sombreada por una nube luminosa. Y exclamó la partera, mi alma ha sido engrandecida hoy porque han visto mis ojos cosas increíbles, pues ha nacido la salvación para Israel. De pronto la nube empezó a retirarse de la gruta y brilló dentro una luz tan grande que nuestros ojos no podían resistirla. Esta, por un momento, comenzó a disminuir hasta tanto que apareció el niño y vino a tomar el pecho de su madre María. Entonces fíjense qué interesante, José llega con esta partera a la gruta, pero no pueden entrar porque algo está pasando en el interior. Es el momento en que María está dando a luz y para que nadie vea ese momento se ha llenado todo de nubes y cuando finalmente ya ha dado a luz, las nubes se van separando, entran y ven una gran luz y ven que María está ya en ese momento de alimentar a el bebé. Continúa el texto. La partera entonces dio un grito diciendo, grande es para mí el día de hoy, ya que he podido ver con mis propios ojos tan nuevo milagro. Y al salir, la partera de la gruta vino a su encuentro Salomé, y ella exclamó, Salomé, Salomé, tengo que contarte una maravilla nunca vista, y es que una virgen ha dado a luz, cosa que, como sabes, no sufre la naturaleza humana. Pero Salomé repuso, por vida del Señor mi Dios, que no creeré tal cosa si no me es dado introducir mi dedo y examinar su naturaleza. Aquí, el protoevangelio de Santiago va a insistir mucho en la virginidad de María en el momento del parto. Ya ha defendido el momento antes del parto, diciendo que José no tuvo relación con ella, que tomaron las hierbas amargas y que quedaron totalmente puros ambos, pero ahora, ¿cómo defender que María fue virgen en el momento del parto? Pues la partera le ha dicho, mira, acabo de ser testigo de algo maravilloso, pero aquí viene Salomé, que algunos dicen, bueno, este pasaje está inspirado seguramente en lo que le pasó a Santo Tomás, que cuando Cristo aparece ante los discípulos y no estaba Tomás, y le dicen ellos después, vino Cristo, lo vimos, se apareció con nosotros resucitado. Y Tomás dice, hasta que no meta mi dedo en sus llagas, no creeré. Y aquí en una forma pues un poco fuerte, esta mujer que nos dice la tradición, no voy a creer hasta que no introduzca mi dedo en su naturaleza. Se está refiriendo, quiere comprobar que corporalmente es virgen. Capítulo 20. Y habiendo entrado la partera, le dijo a María, disponte porque hay entre nosotras un gran altercado con relación a ti. Salomé, pues, introdujo su dedo en la naturaleza, mas de repente lanzó un grito diciendo, ¡ay de mí! Mi maldad y mi incredulidad tienen la culpa. Por tentar al Dios vivo, se desprende de mi cuerpo mi mano carbonizada. ¿Qué pasa pues con esta mujer que los
apócrifos y la tradición le da nombres distintos porque en algunas ocasiones se llama Salomé a la partera, Selomí a la mujer que duda, y en este caso también se llama Salomé a la mujer que está dudando. ¿Qué ha hecho esta mujer? Ha metido su mano en la integridad de María, y ¿qué le ha pasado a la mano? Ella siente que se está carbonizando y dobló sus rodillas ante el Señor diciendo: Oh Dios de nuestros padres, acuérdate de mí porque soy descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. No hagas de mí un escarmiento para los hijos de Israel. Devuélveme más bien a los pobres, pues tú sabes, Señor, que en tu nombre ejercía mis curas, recibiendo de ti mi salario. Y apareció un ángel del cielo diciéndole: Salomé, Salomé, el Señor te ha escuchado. Acerca tu mano al niño, tómalo, y habrá para ti alegría y gozo. Y se acercó Salomé y lo tomó diciendo: Le adoraré porque ha nacido para ser el gran rey de Israel. Mas de repente se sintió curada y salió en paz de la cueva. Entonces se oyó una voz que decía: Salomé, Salomé, no digas las maravillas que has visto hasta tanto que el niño esté en Jerusalén. Es una escena bastante curiosa y, sin embargo, está representada en algunas partes en el arte. Por ejemplo, en una silla que fue cátedra del obispo Maximino en Rávena, ahí se encuentra representada esta escena donde Salomé está tocándose la mano como diciendo: algo me ha pasado, y está el ángel dirigiéndole una palabra. Capítulo 21. Y José se dispuso para salir hacia Judea. Por entonces sobrevino un gran tumulto en Belén, pues vinieron unos magos diciendo: ¿Dónde se encuentra el nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Herodes, al oír esto, se turbó. Envió sus emisarios a los magos y convocó a los príncipes de los sacerdotes, haciéndoles esta pregunta: ¿Qué es lo que hay escrito en relación con el Mesías? ¿Dónde debe nacer? Ellos respondieron: en Belén de Judea, según rezan las escrituras. Con esto les despachó e interrogó a los magos con estas palabras: ¿Cuál es la señal que habéis visto en relación con ese rey nacido? Respondiéronle los magos: Hemos visto un astro muy grande que brillaba entre las demás estrellas y las eclipsaba, haciéndolas desaparecer. En ello hemos conocido nosotros que a Israel le ha nacido un rey, y hemos venido con intención de adorarle. Entonces repuso Herodes: Id y buscadlo, y si dierais con él, comunicádmelo para que yo vaya también a adorarle. Y en aquel momento la estrella, aquella que habían visto en el oriente, volvió de nuevo a guiarles hasta que llegaron a la cueva y se posó sobre la boca de ésta. Entonces vieron los magos al niño con su madre María y sacaron dones de sus cofres: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por un ángel de que no entraran en Judea, se marcharon por otro camino a su tierra. Aquí con esto podemos ver nosotros que el escritor de este libro, Protoevangelio de Santiago, no era de la zona de Judea ni conocía nada de la geografía de Israel, por lo que pudo ser una persona que escribió este texto pero muy lejos del lugar donde sucedieron los hechos. ¿Por qué? Porque Belén está dentro de Judea. Fíjate, Belén es parte de Judá, está a unos 9 kilómetros nada más de Jerusalén. Y aquí se dice que no entraron a Judea, pues estaban en Judea porque estaban en Belén. Capítulo 22. Al darse cuenta Herodes de que había sido burlado por los magos, montó en cólera y envió sus sicarios dándoles la consigna de matar a todos los niños de 2 años para abajo. Esto está tomado también del Evangelio real. Y cuando llegó a María la noticia de la matanza de los infantes, se llenó de temor y, envolviendo a su hijo entre pañales, lo reclinó en una pesebrera de bueyes. Y cuando se enteró Isabel de que también buscaban a su hijo Juan, lo cogió, lo llevó a la montaña y se puso a mirar
dónde esconderlo, pero no había lugar propicio para hacerlo. Por lo cual, entre sollozos, exclamó a grandes voces: ¡Oh monte de Dios! Recibe en tu seno a la madre con su hijo, pues ya no podía subir más arriba. Y al instante abrió la montaña sus entrañas para recibirlos, y les acompañó una gran luz, pues estaba con ellos un ángel de Dios para guardarlos. Capítulo 23. Pero Herodes proseguía en la búsqueda de Juan y envió sus emisarios a Zacarías para que le dijeran: ¿Dónde has escondido a tu hijo? Mas él respondió de esta manera: Yo me ocupo en el servicio de Dios y me encuentro de ordinario en el templo. No sé dónde está mi hijo. Los emisarios informaron a Herodes de todo lo que pasaba, quien se encolerizó sobremanera, diciéndose a sí mismo: Debe de ser su hijo el que va a reinar en Israel. Y envió un nuevo recado diciéndole: Dinos la verdad de dónde está tu hijo, porque de lo contrario, bien sabes que tu sangre está bajo mi mano. Pero Zacarías respondió: Seré mártir del Señor si te atreves a derramar mi sangre, porque mi alma será recogida por el Señor al ser cegada una vida inocente en el vestíbulo del santuario. Y al romper el alba fue asesinado Zacarías sin que los hijos de Israel se dieran cuenta del crimen. Aquí podemos ver algo totalmente distinto a lo que nos narran los evangelios reales. Aquí se dice que entonces van a buscar los soldados a Juan Bautista porque creen, Herodes cree que ese niño es el Mesías y que al preguntarle a su papá, a Zacarías, ¿dónde está el niño? Pues Zacarías dice: yo no sé dónde está, y entonces muere asesinado. Totalmente distinta esta historia. Capítulo penúltimo, 24. Y los sacerdotes se congregaron a la hora del saludo, mas Zacarías no salió a su encuentro como de costumbre, bendiciéndoles, y se pusieron a esperarle para saludarle en la oración y glorificar al Altísimo. Ante su tardanza, empezaron todos a temer, y cobrando ánimo, uno de ellos entró y vio al lado del altar sangre coagulada, y oyó una voz que decía: Zacarías ha sido muerto, y no se borrará su sangre hasta que venga su vengador. Y al oír la voz, se llenó de miedo y salió para comunicarla a los sacerdotes. Y cobrando valor, entraron y se percataron de lo ocurrido. Entonces crujió el artesonado del templo, y ellos se rasgaron las vestiduras de arriba abajo, mas no encontraron su cuerpo, sino solo un reguero de sangre coagulada. Y llenos de temor, salieron para dar cuenta a todo el pueblo de que Zacarías había sido asesinado. Y llegó la noticia a todas las tribus de Israel, quienes le lloraron y guardaron luto durante 3 días y 3 noches. Y concluido este tiempo, se reunieron los sacerdotes para deliberar sobre quién iba a poner en su lugar. Aquí se refiere a quién iban a poner en lugar de Zacarías. Y cayó la suerte sobre Simeón, pues éste era el que había sido asegurado por el Espíritu Santo de que no vería la muerte hasta tanto que le fuese dado contemplar al Mesías encarnado. Aquí vuelve a tomar este texto algo del Evangelio de San Lucas, porque el Evangelio de San Lucas nos dice que cuando el niño cumplió 40 días, María y José lo llevaron al templo, y cuando iban entrando al templo, un anciano llamado Simeón, que había recibido la promesa de que vería al Mesías, lo tomó en brazos y dijo: Ahora sí, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque has permitido que mis ojos vean a tu Salvador, luz de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Bueno, aquí hacen una mezcla y lo incorporan. Por otra parte, aquí también en este texto se nos dice que cómo se salvó el niño Dios de la persecución de Herodes. No fueron a Egipto sus padres, simplemente lo metieron más a fondo de el lugar de la comedera de los bueyes, de lo que sería el, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, el, el pesebre. Ahí lo esconden,
y a Juan Bautista se salva porque las montañas lo cubren. La tradición más real nos habla de que Cristo, juntamente con sus padres, fue llevado precisamente a Egipto, acompañado por un ángel, y también seguramente habrá sido Juan Bautista, juntamente con sus padres Zacarías y Santa Isabel, los que acompañan para liberarse de esta matanza de Herodes a la Sagrada Familia. Y termina así el capítulo 25, hasta que queda toda esta historia. Y yo, Santiago, ya se refiere que él ha escrito este texto, y yo, Santiago, que he escrito esta historia, al levantarse un gran tumulto en Jerusalén, con ocasión de la muerte de Herodes, me retiré al desierto hasta que se apaciguó el motín, glorificando al Señor mi Dios, que me concedió la gracia y la sabiduría necesarias para componer esta narración. Sea la gracia con todos aquellos que temen a nuestro Señor Jesucristo, para el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es como tenemos nosotros de esta fuente impresa en la librería Porrúa, en Evangelios Apócrifos de la colección Sepan Cuántos, este texto que se llama el Evangelio de Santiago, el protoevangelio de Santiago. Y fíjense que aquí tenemos también otro evangelio mucho más amplio que nos va a contar casi igual esta historia, pero hagan de cuenta que son ustedes el director de una película y llegan con el texto anterior y el director de la película les dice, ay, es muy poquito texto, esta película me alcanzaría para media hora nada más y necesito hacerla de una hora. Así que échenle más florecitas, hagan que la historia tenga otras cosas, que entren otros personajes. Y así es como precisamente en el siglo sexto alguien escribe otro evangelio apócrifo casi copiado del que acabamos de escuchar, del protoevangelio de Santiago, con algunas variantes. Y este texto, que está inspirado en el de Santiago, se llama el Evangelio del Pseudo Mateo, que va a servir precisamente también para que algunas personas que se dedican a hacer cine o historias nos cuenten algo más sobre la Virgen María. Así que si tenemos que irnos a las fuentes más antiguas sobre la Virgen María y sobre su historia, serían los evangelios que están en la Biblia. 100 años después, ya quien no conoció a la Virgen María ni su historia ni nada, escribió el Evangelio del Santiago, el protoevangelio de Santiago, y vamos a decir muchos cientos años después, en el siglo sexto, se escribe el Evangelio del Pseudo Mateo. En otro momento te voy a hablar de otro evangelio que se llama el Evangelio de la Infancia de María, que va haciendo que toda esta historia se vaya complementando con muchas cosas bonitas, fantásticas, pero como dijimos desde el principio, trató de subrayar la virginidad de María antes del parto, en el parto y después de el parto. Espero que te haya gustado este video. Recuerda que puedes compartirlo con aquella gente a la que le interesan estos temas. Y si no te has suscrito y quieres que te lleguen los videos en forma automática, suscríbete aquí donde te da esta opción para que te lleguen en automático cuando los vaya publicando. Hasta la siguiente y que Dios te bendiga.